Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias Caracol del mediodía fin de semana. Luego que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto de aumento del salario mínimo para el 2026, iniciará una nueva mesa de concertación convocada por el gobierno a la que ya confirmaron su asistencia los empresarios. Alejandra, en las calles son varias las dudas que tienen los cerca de 2.500.000 colombianos que reciben este ingreso y por eso en minutos hablaremos con expertos sobre lo que viene para ellos y para las empresas. Pero iniciamos con María Fernanda Tarazona. María Fernanda, ¿qué detalles se tienen de esta mesa de concertación? Buenas tardes. Catalina y Alejandra, buenas tardes. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha dicho que esta mesa de concertación tendrá como fecha el próximo lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana. Allá se reunirán empresarios, trabajadores y el gobierno nacional para buscar esa cifra del aumento del salario mínimo para este año, luego de la decisión del Consejo de Estado. Decir que FENALCO en esta oportunidad lo que ha manifestado es que va a participar de esta mesa de concertación y que incluso lo que nos dicen algunos de los empresarios es que van a ir con una cifra, ese 7.2% que habían dicho en la reunión de diciembre pasado, pero que se tuvo en cuenta y que finalmente el gobierno nacional no adoptó, sino que fue más en línea con lo que estaban buscando los trabajadores. De otro lado, mencionar que desde el sector empresarial lo que se ha dicho a propósito de esta decisión del Consejo de Estado es que muchos de ellos van a permanecer en ese incremento del salario mínimo, que con el auxilio de transporte hoy está por los 2 millones de pesos. Los empresarios ya hacen cuentas con nóminas, presupuestos y proyecciones tras la decisión del Consejo de Estado. Muchos dicen que mantendrán el aumento que con el auxilio de transporte quedó en 2 millones de pesos. Bueno, algunos dicen que la van a mantener, otros están esperando cuál va a ser ese nuevo decreto para mirar qué se hace. Lo que pasa es que si ya yo tengo un contrato por el salario mínimo como fue decretado, es muy difícil que yo pueda decirle al empleado mañana, y por ley no se puede. Los trabajadores no pueden pagar los platos rotos de ese error del gobierno. Entonces, por eso, digamos, mantenemos la crítica alrededor de la decisión, pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo por mantener el salario definido en el mes de diciembre. Nosotros lo primero es que vamos a mantener el 23, suceda lo que suceda. Es que es una noticia que ya leímos a nuestros empleados. Realmente tenemos un 10% de nuestro personal con salario mínimo y vamos a mantener ese valor del 23%. En Colombia, 2.4 millones de personas devengan el salario mínimo. Para ellas, esta discusión se traduce directamente en el ingreso de sus hogares de cara a la mesa de concertación convocada para el gobierno el próximo lunes. Los empresarios anticipan que mantendrán su propuesta de un aumento que no supere el 7% para futuras contrataciones basado en inflación y productividad. Ahorita vamos a mirar dentro del diálogo, digamos, cuál inflación se va a tomar realmente como variable para fijar el salario mínimo. Entonces nosotros, pues lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación. Eso nos da el 7.2. Por ahora llevaremos a la mesa la fórmula que nosotros tuvimos inicialmente. El reloj ya comenzó a correr. El gobierno tiene por ahora 8 días para expedir un nuevo decreto con una cifra revisada. Las conversaciones iniciarán este lunes a las 10 de la mañana. Entre tanto, en Bucaramanga, pequeñas empresas están a la expectativa de lo que va a pasar. Esperan que se pueda negociar un incremento que permita sostener las nóminas. Raúl Julián Serrano es un empresario de la manufactura en Bucaramanga. Su fábrica de calzado cuenta con cerca de 50 empleados a quienes ya les hizo el incremento al salario mínimo correspondiente a este año. Él se ajustó para poder seguir manteniendo la nómina. Ha sido muy difícil volver a costear los productos que fabricamos con este incremento tan alto del salario mínimo. Nosotros queremos que todas las personas que nos colaboran ganen bien, estén bien, pero creo que es un incremento bastante alto. Él hizo sumas y restas, ajustó el presupuesto y hasta las horas de trabajo para sus empleados.
Creo que este aumento del salario mínimo, en lugar de incentivar nuevos puestos de trabajo, nos está haciendo pensar en eliminar. Una situación similar vive Miguel García, el propietario de una empresa de consultoría. Sin embargo, en su caso, él tuvo que reducir la nómina. Yo siempre he pensado de que si yo tengo 50 pesos, compro mercado con 50 pesos, y si el mercado sube, tengo que prescindir de no llevar algunas cositas. Tras la suspensión del decreto que fijó en 23% el aumento del salario mínimo, los empresarios ven en esto una oportunidad para que gremios y gobierno planteen un incremento que se ajuste a la realidad económica del país. Está bien que suban el salario mínimo porque la gente necesita comer y la situación como está, pues se necesita que los incrementos, pero que sea equitativo. Hagan nuevas mesas de trabajo con las personas que son las precisamente indicadas para sacar esos indicadores, y sobre todo con los gremios económicos, que sea justo para los trabajadores y justo para las empresas. Mientras se define el futuro del decreto, empresarios en Bucaramanga esperan que haya una negociación que beneficie tanto a los trabajadores y a las empresas. Muy bien, pero el eje central de esta determinación del Consejo de Estado, en donde pide al gobierno, o más bien en donde le exige al gobierno un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje del aumento del salario mínimo para este año, es precisamente reajustar este salario bajo los parámetros que fija la ley. Es que cuando el gobierno emita ese decreto es que se suspende el aumento que hizo el gobierno nacional para este año 2026. El Consejo de Estado no pide que disminuya o aumente, pero sí que el gobierno justifique o argumente muy bien esa determinación. ¿Pero por qué razón pide esto este alto tribunal? Lo que busca el Consejo de Estado es que se cumpla con los requisitos de la Constitución y la ley, y por esa razón el gobierno nacional debe tener en cuenta 9 criterios para fijar ese nuevo decreto provisional, entre los que se destacan los siguientes: la inflación, que se ubicó para el año anterior en un 5.1%, también la productividad certificada del año 2025 ubicada en 0,9%, y el crecimiento del Producto Interno Bruto, que cerró el trimestre anterior en 3,6%. Pero ¿esto cómo afecta a los trabajadores? Pues justamente de la mano de Diego Valdivieso, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, vamos a estar resolviendo todas estas dudas. Aquí justamente llega una pregunta desde Cali. ¿Qué va a pasar con el pago de mi quincena el próximo 28 de febrero? ¿Van a pagar menos? Doctor, adelante. ¿Qué va a pasar con el pago de esa próxima quincena? Catalina, un gusto saludarte, y a propósito de la pregunta, lo primero que hay que advertir es que la decisión del Consejo de Estado y lo mismo el futuro decreto que expida el Gobierno Nacional no tiene efectos retroactivos, lo que quiere decir que los salarios que se van causando diariamente se mantendrán en la cifra que actualmente está vigente hasta que se produzca un nuevo decreto, de tal forma que no debería producirse una afectación en los salarios de los trabajadores hasta tanto no se produzca una nueva decisión por parte del gobierno en el marco del decreto exigido, y por lo tanto no se advertiría una afectación de la nómina. Es decir, profesor, recordemos que el Consejo de Estado le dio al gobierno un plazo como tal de 8 días para expedir ese nuevo decreto. Si de aquí a 8 días no se ha emitido ese nuevo decreto, los colombianos en su próxima quincena van a continuar recibiendo, por decirlo así, esta cifra: 1.750.905 pesos más el subsidio de transporte. Es correcto, pero además hay que aclarar que incluso así se expida un nuevo decreto que haga una variación de la cifra, los días de salario que han recorrido en el mes de febrero e incluido los días hasta la fecha de expedición del nuevo decreto no van a tener afectación y serán siendo reconocidos en la cifra actualmente vigente. Profesor, ¿y qué va a pasar en el caso en que ese nuevo decreto fije un porcentaje, por decirlo así, menor del que ya estaba fijado, es decir, menor al 23,7%? ¿Se van a reducir los salarios? ¿Se podrían reducir los salarios de los trabajadores? Bueno, se abre un debate constitucional bien interesante. Lo primero que habría que diferenciar es entre los trabajadores que estaban vinculados de manera previa a la fecha de esta nueva cifra y los trabajadores que se vinculen con posterioridad. Digamos que los que se vinculen con posterioridad no surge ningún tipo de debate o discusión,
Pero en relación con los anteriores, la pregunta sería si el salario mínimo que estuvo vigente desde el 1 de enero constituye un derecho adquirido. Yo tendría la aproximación de decir que no, digamos que el salario mínimo es de definición legal, no emana de las disposiciones de las partes, sino del acto que deriva la definición misma del salario mínimo legal, razón por la cual, en caso que se llegara a generar una cifra de salario mínimo legal diferente en cualquier proporción a la que estaba previamente definida, pues esa cifra impactaría tanto a antiguos como a nuevos trabajadores que devengaran la noción de salario mínimo legal definido legalmente. Profesora, hablemos ahora muy rápidamente de los ítems que se incrementan con base en el salario mínimo, y es que cuando se aumenta este salario no solo sube ese ingreso, también hay otros productos y servicios cuyo valor está atado a ese salario, como por ejemplo los aportes a la seguridad social, las multas y las sanciones, la vivienda y también algunos servicios públicos, entre otros. Esta es otra duda que nos llega desde Medellín. Se mantiene el incremento en el aporte a salud y pensión. ¿Se va a mantener? Bien, bueno, ahí decimos en derecho que la suerte de lo principal marca la suerte de los subsidiarios, y en ese sentido, en la medida en que existen algunos indicadores que tienen una regla de ajuste sujeta precisamente al indicador del salario mínimo legal, pues si esto llegara a generar una variación o este variara, igualmente se produciría el mismo efecto en los demás ítems que están atados al factor incremental del salario mínimo legal. Simplemente le hago la claridad al televidente que el aporte a salud y el aporte a pensiones no es que haya variado con la cifra del salario mínimo legal. Lo que pasa es que el aporte a salud y el aporte a pensiones se cotiza con base en el salario que el trabajador devenga, de tal forma que si existe una variación en el salario que el trabajador devenga, pues existirá igualmente una variación en el aporte finalmente que se consolida. Y finalmente, profesor, también nos llega la siguiente pregunta desde Barranquilla. Escuchemos. ¿Cambia el monto del auxilio de transporte? Bien, Catalina, sobre ese punto particular, recordar que cuando se produce la definición del salario mínimo legal, esto se da en un acto administrativo y de manera paralela se produce otro acto administrativo que define el auxilio de transporte. Del que estamos hablando y que ha generado la noticia es el acto administrativo del salario mínimo legal. Que valga la pena decirlo, tú ya lo mencionaste, Catalina, al inicio, que el Consejo de Estado no se pronuncia sobre la cifra, él no está haciendo un juicio de valor sobre la cifra, sino está haciendo un juicio sobre el procedimiento y la forma como el Gobierno Nacional construyó el acto administrativo. Pero todo este debate técnico-jurídico en relación con la forma, con las motivaciones del acto administrativo, no con la cifra, insisto, está en el marco del decreto del salario mínimo legal, no en el marco del decreto del auxilio de transporte, razón por la cual en este momento la definición del auxilio de transporte está por fuera del debate que se está generando y no existe ninguna afectación, ni suspensión, ni discusión sobre el mismo. Muy bien, profesor. Este ítem queda por fuera del debate. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Catalina, a ti, a los televidentes, y nos vemos en una próxima ocasión. 12 del día, 45 minutos. Nos vamos para Córdoba porque sigue la alerta roja por los víveres de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. Entre tanto, Avianca y el Ejército Nacional llevaron toneladas de ayudas a Montería para los más de 150.000 damnificados. Y como nos corresponde, seguimos por supuesto del lado de la gente allí en el departamento de Córdoba. Allí se encuentra Daniela Pachón. Daniela, sobre las ayudas, ¿cuántas toneladas llegaron? Buena tarde. Alejandra, televidentes, hace 2 horas aterrizó por primera vez aquí en el aeropuerto de Montería un avión carguero A330 de Avianca. Es uno de los más grandes que se encarga de llevar importaciones y exportaciones a Colombia. Pues este avión trajo 20 toneladas de ayudas que enviaron las empresas privadas del país. Ahí vienen zapatos, mercados, ropa, alimentos no perecederos, utensilios para que los damnificados coman mejor, coman más cómodos. Estamos hablando de 150.000 personas que podrían recibir estas ayudas en las próximas horas a través de las alcaldías y de la gobernación. Pero también hay que decir
que en muchas zonas rurales de esos 24 municipios afectados de Córdoba, aún el agua le llega hasta el cuello, literal. Por eso es tan importante la solidaridad, esa palabra que le ha hecho contrapeso al dolor por las pérdidas en las últimas semanas. De la esperanza que representa este aterrizaje nos hablaron el alcalde de Córdoba y el alcalde de Montería, el gobernador de Córdoba y el alcalde de Montería. El departamento de Córdoba hoy vive un momento histórico, una crisis, un momento de dificultad. Miles de familias están pasando por un momento difícil. Pero si de algo sabe este pueblo es de salir adelante. Este es un pueblo resiliente, berraco, echado para adelante y solidario. Esperanza. Para nosotros es esperanza, es solidaridad, es unión, es trabajo en equipo y por supuesto que Montería no está sola. Entonces yo le agradezco muchísimo a todos los colombianos, a todas las empresas que participaron en esto, porque hoy tenemos más de 5.000 personas en los albergues. Estamos alimentando a todas esas personas con desayuno, con almuerzo, con comida. Pero también quiero resaltar que en los últimos días hemos visto cómo la solidaridad y el buen corazón de personas común y corriente, digámoslo así, población civil de diferentes regiones, han llegado hasta aquí para entregar algún tipo de ayuda, pero también para comprobar y acompañar, sentir un abrazo también a esos, o dar un abrazo a esos damnificados. Nada más en Montería, las autoridades nos dicen que hay 33.000 personas afectadas. En total en el departamento son 51 albergues los que están en este momento recibiendo a estas personas. Y la pregunta pues continúa, ¿cuándo será que ellos podrán retornar a su vida normal? Hablando justamente de esa normalidad que esperan, nuestro compañero Johan Díaz nos hizo un recorrido por los barrios en Montería. Son 13 barrios los que resultaron inundados y poco a poco, con la ayuda de las autoridades, están trabajando en un plan de activación para quienes puedan regresar, eso sí, de manera segura. Mientras el agua comienza a descender lentamente en Montería, la alcaldía ya trabaja en el plan de reactivación de los 13 barrios que quedaron bajo el agua tras la creciente del río Sinú. Estamos implementando un plan especial de saneamiento básico y evaluando apoyos diferenciales transitorios en el servicio de agua potable para las familias damnificadas. Energizar de manera segura. No podemos restablecer la energía mientras haya agua en las calles o dentro de las viviendas. El propósito es evitar la proliferación de enfermedades, por eso comenzó el desagüe de los sectores afectados mediante la instalación de bombas y con vehículos succionadores. En principio el drenaje de esta zona estaba orientado en parte hacia la zona donde está la emergencia. Sin embargo, coordinamos con el municipio y con la autoridad ambiental la posibilidad de hacer unos bombeos de emergencia por una línea contingente. En algunas zonas ya comenzó la limpieza general, retirando el lodo, los escombros y todos los residuos que dejó la inundación. Lo que les digo a todos los habitantes de Vallejo y a todos los que hemos visto afectados en todos los barrios, no vendan sus viviendas, regresen, porque ahora vamos a demostrar lo resilientes que somos los monterianos. Ayer ya comenzaron a regresar las familias a nuestra urbanización Vallejo con toda la fuerza, con toda la moral y con toda la energía. Tocó salir y dejar todo tirado a la de Dios y nos fuimos para la casa de familiares que viven del otro lado del río. Pero ya ayer regresamos nuevamente acá a nuestras casas cuidándola porque los ladrones también aprovechan, ¿no? Actualmente se adelanta un diagnóstico completo de las redes eléctricas con el fin de restablecer el servicio eléctrico una vez lo permita la inundación. Y mucha atención porque ha dicho la gobernación que se mantiene la alerta roja por los niveles de los ríos. Se habla de una onda creciente en el río Sinú que avanza por San Pelayo, por Cotorra y por Lorica. Esto tiene también con especial atención a lo que son los sectores de Tierra Alta, Valencia, Montería y Cereté. Es una situación que dicen exige mantener una vigilancia permanente. Nosotros seguimos aquí en Montería, del lado de su gente, del lado de los damnificados. A esta hora es noticia la fuerte granizada con tormenta eléctrica que se presentó en Guaca, Santander. 6 personas que trabajaban en un cultivo de papas resultaron heridas por el impacto de un rayo. 3 personas de ellas fueron trasladadas al hospital del municipio. Entre ellos había un menor de nacionalidad venezolana. Según los pronósticos del IDEAM, este tipo de precipitaciones se seguirán presentando en el departamento de Santander por el Frente Frío.
A esta hora es noticia una sonada de más de 400 personas que al parecer estarían instrumentalizadas por las disidencias de las FARC frente a Jaime Martínez contra tropas del ejército en zona rural del municipio de Jamundí, específicamente en los corregimientos de La Ampudia y Timba. De acuerdo con las autoridades, la sonada, que se extendió por varias horas, pretendía frenar operaciones militares que las tropas adelantaban en territorio. Los presuntos responsables serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de asonada, constreñimiento ilegal, concierto para delinquir, entre otros. A esta hora es noticia en norte de Santander, una madre y sus dos hijos de 9 y 10 años, quienes cayeron en un campo minado ubicado en inmediaciones de una institución educativa en la vereda Miramontes de Tibú. La familia fue trasladada con heridas de gravedad hasta un centro asistencial en Cúcuta, donde reciben atención médica. En la vereda Orú 7 de este mismo municipio, otro hombre perdió una de sus extremidades al pisar uno de esos artefactos mientras adelantaba trabajos de campo. Las autoridades señalan que grupos armados serían los responsables de instalar minas antipersonal en medio de la disputa armada que se registra en el Catatumbo. A esta hora se hace oficial la aparición de DJ Dever, el artista cartagenero que estuvo desaparecido desde la noche del pasado martes en el departamento del Atlántico. Según las autoridades, pasadas las 5 de la mañana, el artista se presentó en el CAI de Caujaral, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, en libertad. Previamente se había conocido que a la 1 de la mañana los dos colaboradores que lo acompañaban a la hora de su desaparición también se habían presentado ante una unidad policial, pero en Barranquilla. Las autoridades ya están al frente de la investigación para esclarecer este caso, así como también confirman buen estado de salud de DJ Dever y de sus acompañantes. Colombia decide 2026, faltan 21 días, 19 horas, 6 minutos y siguen descontándose los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y es momento para activar el radar de la política fin de semana y de inmediato nos vamos a nuestra Plaza Caracol en la región. Nos vamos para Barranquilla, que está de carnaval. Allí se encuentra Margarita Ariza. A esta hora, Margarita, ¿con quién se encuentra? Nuestro invitado es Juan Camilo Fuentes Pumarejo, abogado con varias especializaciones y maestría, fue subsecretario en el Senado de la República, concejal de Barranquilla en 3 ocasiones y ahora aspira a llegar a la Cámara de Representantes por el Atlántico con el aval del Partido Conservador. Juan Camilo, bienvenido a Plaza Caracol. Y bueno, ¿qué lo motiva a usted a llegar a este cargo? Bueno, muy contento de estar aquí, Margarita. Quiero llegar a la Cámara. La política es necesaria, es la herramienta más poderosa que hay para transformar la vida de la gente y los territorios. A pesar de que la palabra genere mucha indignación, mucho rechazo, yo, Juan Camilo Fuentes, amo lo que hago y he demostrado con hechos, con resultados, que se pueden hacer las cosas bien y quiero llegar al Congreso de la República. Bueno, ¿y cuál es la bandera que quiere llevar al Congreso de la República? Bueno, he trabajado en Barranquilla por el bienestar de los animales, logré la construcción del primer hospital público para animales vulnerables, el Centro de Bienestar Animal, primer programa de patrullas y ambulancias que hay en Barranquilla que salvan vidas todos los días, primer programa de esterilización gratuito de la alcaldía, parques para los animales, centros comerciales le abrieron sus puertas a las mascotas y hay un hito muy importante, logré la prohibición de los carroemulas, la primera ciudad de la costa que prohíbe los carroemulas es Barranquilla, luego de un trabajo de más de 10 años, Margarita, trabajando con las familias de los carroemuleros para darle una alternativa de vida y que generaran ingresos. Revisando en sus redes sociales veo que lo llaman el man de los perros. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque represento hoy a los que no tienen voz, a esos animales vulnerables que hemos demostrado que el Estado tiene una responsabilidad. Quien ama a un animal puede amar a una persona y quien maltrata a un animal puede maltratar a una persona, y Barranquilla le ha abierto su corazón a los animales y ese es el respaldo que me dan a mí en Barranquilla. He sacado las mayores votaciones aquí de la ciudad y queremos hacer lo mismo en el departamento. Bueno, vemos que su trabajo va muy enfocado a la protección de los animales, pero bueno, ¿tiene algún otro proyecto de carácter social que quiera también llevar como representante a la Cámara? Claro, somos la voz de los que no tienen voz, de aquellas personas vulnerables. He liderado aquí el tema de la población con discapacidad.
logramos la construcción del primer centro de inclusión de la costa, para que las madres puedan recibir apoyo, para que los niños sean incluidos, porque hay mucha discriminación tanto en lo público como privado. Y la educación para las personas con discapacidad es necesaria porque si no están condenados a la pobreza. La población con discapacidad necesita tener una voz en el Congreso y eso es lo que quiere Juan Camilo Fuentes en la Cámara. ¿Y cómo lo consiguen en el tarjetón, Juan Camilo? Marcando la sede del Partido Conservador, y el número 101, para ser la voz de los que no tienen voz. Un mensaje para finalizar a los televidentes, a los atlanticenses. Que se pueden hacer las cosas bien, lo hemos demostrado con hechos, estas no son palabras vacías ni promesas vacías, con resultados. Y es lo que yo vengo a hacer yo, a trabajar por el departamento, a representarlos con orgullo, con firmeza y conseguir el bienestar de las personas. Muchísimas gracias, Juan Camilo Fuentes Pumarejo, candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico. Gracias por acompañarnos en Plaza Caracol. Y también a Margarita, gracias. Continuamos este radar con el llamado que hizo el registrador Hernán Penagos a los ciudadanos a participar en las elecciones a Congreso y Presidencia de la República que se adelantarán este año en marzo y mayo respectivamente. Y es que, ojo a las cifras, porque en el año 2022 la abstención en las legislativas llegó al 52%, una cifra que en su momento generó preocupación, por supuesto, y que se intenta disminuir en esta ocasión. Vamos a revisar, de hecho, los datos en detalle. Tenemos, para las elecciones a Congreso del 2022, se registró un 48% de participación. Para la primera vuelta presidencial de 2022 tenemos el 55% de participación. En la segunda vuelta presidencial, acá lo vemos de 2022, el 58% de participación y finalmente en las elecciones territoriales de 2023 la participación fue del 57,8% en promedio. Escuchemos el llamado del registrador. El 52% del censo electoral no participó en las elecciones de Congreso, es decir, el Congreso que legisla hoy fue elegido por menos de la mitad del censo colombiano. La primera vuelta se abstuvo el 45% y la segunda el 48%. Luego se trata de invitar a la ciudadanía a que entiendan que el derecho al voto hoy no debe verse como un derecho, inclusive ni siquiera como un simple deber. Creo que en momentos de las circunstancias de Colombia el derecho al voto debe verse como una obligación de la ciudadanía también para respaldar la democracia. Y volvemos a las regiones, vamos a la Plaza Caracol en Cartagena con Isaac Rivera y su invitado. Isaac. Seguimos conociendo las propuestas de aquellos candidatos que buscan llegar al Congreso de la República y por eso hoy el turno es para José Ricardo Ardila Pinedo, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Bueno, candidato, usted fue concejal en el municipio de Manangué, aquí en Bolívar. ¿Por qué ahora quiere llegar a la Cámara de Representantes? Para servirle a todos los bolivarenses, para retornar la seguridad en el territorio, para darle paz y tranquilidad a todos los habitantes del departamento de Bolívar. Candidato, usted es oficial retirado del Ejército Nacional, tiene conocimiento en seguridad y precisamente el sur de Bolívar es una de las regiones más vulnerables en cuanto a orden público. ¿Cuál es su propuesta puntual en seguridad? Debemos fortalecer a nuestra fuerza pública, fortalecer los organismos de seguridad, la cooperación internacional en tecnología, en investigación. Lo que sucede en el sur de Bolívar se irradia en todo el departamento. Todas estas estructuras criminales que tienen su fuente, sus economías centradas en la minería ilegal, en los cultivos ilícitos, son los que terminan afectando a todo el territorio. Toda esta ola de atracos, de inseguridad, de robos, se generan en estas estructuras criminales que tienen un monopolio sobre el departamento. No es solamente el sur de Bolívar, es todo el departamento de Bolívar que hoy vive con miedo y aterrorizado por los delincuentes. Una de sus propuestas es reemplazar la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo va a buscar eso y quién reemplazaría, qué otro componente de justicia reemplazaría a la JEP? Debemos fortalecer nuestros tribunales, los que están, la Corte Suprema, la Fiscalía. Un tribunal que no haya sido contundente, que genere impunidad, no puede seguir en el territorio. Es un mal ejemplo para quienes hoy delinquen. El departamento de Bolívar es pieza clave en el agro. ¿Cómo fortalecer el acceso a la tierra, la tenencia de tierras? Nosotros hoy en el territorio tenemos miles de hectáreas sembradas en cultivos ilícitos. Debemos fortalecer con proyectos productivos, con tierra buena, con proyectos que generen rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, para que esos campesinos que son gente buena, honrada y trabajadora, reemplacen todas estas economías ilícitas que hoy nos hacen tanto daño al departamento de Bolívar y a Colombia.
Candidato, bueno, ahí tiene la cámara para que le recuerde a todos los televidentes cómo aparece en el tarjetón. Soy Centro Democrático 106 en el departamento de Bolívar, el congresista de la seguridad. Es José Ricardo Ardila Pinedo, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático. Isaac, televidente, cerramos este radar de la política del fin de semana con esta valla publicitaria que fue publicada por iniciativa del senador Carlos Fernando Motoa, en la que se ve junto al jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Ahí los ven juntos. Aunque aún no se conoce una decisión oficial del partido sobre un posible apoyo para las presidenciales, hay sectores que están promoviendo una reunión de bancada para evaluar el tema, aunque tampoco hay fecha definida. También, de otro lado, ojo a esto, hay voces al interior de la colectividad que están considerando que lo mejor es esperar qué ocurre en las elecciones del próximo 8 de marzo. Hasta aquí el radar de la política. Bueno, Lucía, nos deja bastante antojados. Barranquilla llena de color, espectacular. Muchísimas gracias. Entre tanto, aquí en Bogotá y en Colombia, la celebración de San Valentín toma fuerza cada año. Flores, cenas, regalos y mucho movimiento comercial se vive durante este fin de semana. Los comerciantes tienen altas expectativas en sus ventas. ¿Las parejas en Colombia ya tienen en su calendario separado el día de San Valentín? Sí, es un restaurante, ir a restaurantear. Una fecha como muy importante para compartir en pareja. Pues más que todo como salir, comer, hacer algún plancito pues para estar los dos. El comercio por su parte lo tiene muy presente y cada año espera esta fecha, el 14 de febrero, como el inicio de la activación económica. Incluso San Valentín se ha vuelto como un poco más popular que de pronto un amor y amistad en septiembre. La idea es que se acerquen, que conozcan el centro histórico y que vengan a comprar producto colombiano. El comercio de flores es el sector con más movimiento. Según Fenalco Bogotá, se estima un crecimiento del 30% en ventas. Sin embargo, algunos comerciantes afirman que puede ser hasta de un 70%. A mí me gustan las flores, Andrés normalmente me hace cartas, entonces soy así. El mínimo lo tenemos en 15.000. Si le quieres agregar un papelito de estos coreanos con su moñito, se le aumentan como 5.000 pesos, más o menos. Pero sí, lo que más se llevan es girasoles, rosas, margaritas. Las joyas son otro de los detalles más buscados. Y nos gusta pensar que la gente puede acceder a la joyería independientemente de su presupuesto. Pues tenemos joyas desde muy buen valor económico. Gran parte del comercio tiene altas expectativas para esta fecha. Desde la Asociación Colombiana de Gastronomía, por ejemplo, esperan un aumento del 15% en sus ventas. Bogotá hoy cuenta con 12 corazones productivos en sectores claves como gastronomía, cultura, moda, diseño, joyería, calzado, marroquinería y muchos otros más. Para este fin de semana de San Valentín estamos proyectando un fuerte dinamismo en las ventas. Para esta fecha proyectamos un incremento del 15% de nuestro tráfico peatonal comparado con el fin de semana del año anterior. Esta es una fecha que no nació en Colombia, pero los colombianos ya la esperan para celebrar. Se celebra el amor y el amor es de cualquier persona a cualquier persona. Entonces celebren el San Valentín y que esta fecha sea importante para todos. Celebremos el amor. Celebremos el amor, sí señora. Para los floricultores de nuestro país, la celebración de San Valentín significa una gran activación económica. Pese a los desafíos, el sector proyecta que las exportaciones superen las 65.000 toneladas de flores, de las cuales el 80% llega a Estados Unidos. Un equipo de Noticias Caracol y Negocios Ditu acompañó todo este proceso desde su salida en los cultivos colombianos hasta su arribo en Miami. Desde junio del año pasado, el sector floricultor colombiano se está preparando para atender la demanda del San Valentín de este 2026. En este periodo de 8 meses se encargan de la siembra y de la posterior poda técnica, con la que se garantiza la floración masiva en la ventana de esta ocasión especial. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Holanda son las principales naciones a las que llegan las flores colombianas. Esperamos exportar al menos 65.000 toneladas, que fue lo que exportamos el año anterior, más o menos 900 millones de tallos que se fueron en 2 semanas y media. Vamos a esperar las cifras oficiales, pero esperamos cumplir esa meta. A pesar del éxito de cada febrero, el sector enfrenta desafíos importantes. El alza del salario mínimo, sumada a la revaluación del peso, ha estrechado los márgenes de rentabilidad, poniendo a prueba la competitividad de los exportadores. El 60% de nuestros costos son mano de obra y pues pretender uno
nivelar nuestros niveles de productividad con un 23, 24, 27%, teniendo en cuenta la reducción de la jornada laboral que se viene, es muy difícil, no es tan sostenible. Entonces realmente es un impacto gigantesco que hemos tenido que afrontar. Por encima de las adversidades, nuestras rosas, crisantemos, claveles y astromelias inundan hoy más de 100 naciones, lo que es posible gracias a un motor social imparable, una industria que sostiene 240.000 empleos formales cada año, donde el 60% de su fuerza laboral son mujeres. Yo llevo 33 años en Flores de Cerrezuela, traemos maderas, cabezas de hogar. Hace 10 años que trabajo aquí, tengo una estabilidad laboral y emocional muy buena, gracias a Dios, y al sector floricultor. Las cifras de exportación de flores desde Colombia reflejan el liderazgo de nuestra nación en el mercado global. A el Aeropuerto Internacional de Miami, llega cerca del 80% de la carga que es distribuida posteriormente en todos los estados de los Estados Unidos, con motivo del San Valentín de este 2026. A través de compañías como Avianca Cargo se pondrán en total 19.000 toneladas en 320 vuelos, lo que da cuenta de lo que significa el sector floricultor para los estadounidenses y también para nuestra nación. Entonces nosotros incrementamos hasta 3 veces nuestro volumen de transporte de carga para las flores en ese periodo que son como 20 días, especialmente para Valentín. Claro, estamos proyectando terminar la temporada con un crecimiento desde Avianca Cargo en 6%. Esos son 320 vuelos desde Bogotá a Medellín y también Quito en Ecuador para Estados Unidos. Para las empresas de logística y distribución de carga en la Florida, esta temporada es crucial. Representa hasta el 20% de sus ingresos anuales. Para el caso nuestro, nosotros pues doblamos nuestra planta de personal para la fiesta. Más o menos entre las dos operaciones tenemos 800 personas en este momento y en época regular estamos entre 450 a 500 personas. En el caso nuestro, nosotros este año vamos a hacer unas 8.200 toneladas. El impacto de este sector trasciende fronteras y potencia nuevos emprendimientos, como Alejandría, una floristería paraguaya que ha hecho de las flores colombianas su mayor aliado. Vamos a tener desde un pequeño bouquet con 7 rosas rojas por $55 hasta, si quieres, un super bouquet de 150 rosas, entonces ya hablamos de $800, $700, 800, depende. Si quieren florero, si no quieren florero, pero y las cajas van desde 180, la más pequeña, que tiene alrededor de 15 o 20 rosas, hasta la más grande, que es la Imperial, que va como en los 400 y pico. Hablar de San Valentín es hablar de Colombia y del empuje de sus floricultores, una industria resiliente que demuestra que detrás de cada pétalo hay un sello de calidad que cautiva a los principales mercados del mundo. A esta hora en el mundo es noticia el segundo día de la conferencia de Múnich, la cual, como todos los años, reúne a líderes mundiales para hablar de los retos que amenazan la paz global. Por tercer año consecutivo, la guerra en Ucrania es uno de los principales temas. El presidente Volodymyr Zelensky criticó que Estados Unidos pida concesiones a su país y no a Rusia y propuso un alto al fuego de 2 meses para llamar a elecciones. Irán, por su parte, fue otro punto importante entre los líderes y a las afueras del recinto unas 200.000 personas exigieron un cambio del régimen, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rebajó meses de tensiones con sus aliados europeos. Su interés nacional y el nuestro se desviaron de la norma y le debemos al mundo intentar gestionarlos lo mejor posible, obviamente evitando conflictos, tanto económicos como de mayor gravedad. Es importante para nosotros mantener comunicación con ellos en ese sentido, en áreas en las que nuestros intereses coinciden. Creo que podemos trabajar juntos para generar un impacto positivo en el mundo y buscamos oportunidades para hacerlo con ellos. Y en otras noticias, el Papa León XIV nombró a Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya como obispo de Montería. El anuncio del Vaticano se da unos días después que el sumo pontífice elevara sus oraciones por los damnificados del invierno en nuestro país, principalmente en el departamento de Córdoba. Hasta ahora, Jaramillo se desempeñaba como obispo de la diócesis de Buenaventura. Le autoridad competente
Y en Venezuela, decenas de familias de presos políticos comenzaron una huelga de hambre para exigir su inmediata liberación. Estas son las imágenes que llegan desde una instalación de policía llamada Zona 7. La mamá de uno de los presos dijo que esperan quedarse allí hasta que todos los detenidos, estamos hablando de más de 600, sean excarcelados. La medida llega mientras el Parlamento aún no aprueba una ley de amnistía y aunque las liberaciones siguen, son a cuentagotas. Y las fuerzas militares de Estados Unidos hundieron otra presunta lancha cargada con drogas en aguas del Caribe. El Comando Sur indicó que la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico y que la operación se saldó con 3 muertos. Es el ataque número 39 desde el 2 de septiembre de 2025 y a la fecha la cifra de fallecidos ya supera el centenar. Una 24. Tras el cierre de las operaciones de la empresa Coscuez S.A., una de las más importantes multinacionales dedicada a la búsqueda de esmeraldas en el occidente de Boyacá, hay incertidumbre entre la población. Habitantes y autoridades han señalado que existe gran cantidad de explosivos en las instalaciones de la empresa y que además de la crisis que se generó, eso empeora la situación de seguridad. La ilusión de encontrar un sustento de trabajo se convirtió en un foco de discordia e incertidumbre para centenares de personas en San Pablo de Borbur, occidente de Boyacá. La razón es la liquidación voluntaria de Coscuez S.A., filial del grupo Fura Gems, una de las minas de esmeraldas más reconocidas del país, según la empresa, debido a temas operativos y de inseguridad. Que se perdieron más de 400 empleos y que a algunos proveedores se les adeudan más o menos una cantidad entre 6.000 a 8.000 millones. ¿Qué dejó la multinacional en Coscuez? Abandonos, tristezas, soledades y solamente les importó la riqueza material, pero las fuentes hídricas, cuánta destrucción del bosque hizo, de los ríos, de los caños. Entonces nos dejó, fue una deforestación aquí en estos territorios. Pero esto no es lo único que preocupa en la región. Este documento de la empresa, que conoció Noticias Caracol, habla de una alerta por los explosivos que se encuentran dentro de la mina. Nos preocupa profundamente que la seguridad de los explosivos adquiridos por nosotros a Indumil para nuestras actividades mineras y actualmente almacenados en una unidad segura, polvorín en la mina, ya no pueda ser garantizada en los próximos días. De lo que habla la multinacional es de aproximadamente 16 toneladas de explosivos que permanecen en lo poco que está en pie de la empresa y donde solo algunos guardas de seguridad e integrantes de la policía y ejército cuidan temerosamente. Pues es una suma siempre considerable, pues prefiero no mencionarla acá, pero sí nos preocupa, así sea una sola barra de Indugel, eso es un problema para la empresa, que es quien tiene la responsabilidad de eso. La empresa Fura Gems duró acá con trabajo en operación más o menos 7-8 años y si ustedes van a mirar la inversión social que se hizo acá en la región, no se ve. En medio de preguntas sin respuestas, incertidumbre, deudas y temor, vive una de las tierras más ricas del país, que paradójicamente es también una de las más pobres, donde muchos siguen huaqueando, esperando encontrar una esmeralda que los saque de pobres. El Bus Colombia continúa su recorrido por el país y hoy llega a Pereira, en el corazón del eje cafetero, una ciudad que enfrenta grandes retos. Es la segunda con mayor envejecimiento en Colombia y busca más oportunidades para los jóvenes. Nuestros compañeros Mayra Tenorio y Freddy Gómez están allí en Pereira para escuchar lo que dicen sus habitantes. Compañeros, adelante. Muy buenas tardes para todos, Freddy. Este es el corazón del eje cafetero. Talento, música, cultura, alegría. Esto es Pereira, un punto muy importante, movilidad, conexión de comercio. Muy buenas tardes, compañero. Mayra, pues la saludo, le damos la bienvenida acá, como dice usted, a la capital del eje cafetero, al corazón del eje cafetero, donde hay un excelente clima el día de hoy, donde se buscan muchos proyectos para seguir creciendo, para que Risaralda se consolide a nivel nacional y también su capital, no solo desde el punto
de vista empresarial, de comercio, de desarrollo, sino también en su esencia, en la sociedad, en la gente, en las familias, y se necesitan proyectos importantes para que eso se consolide en esta parte del país. Contemos qué estamos viendo. Esta es la comuna La Ferro, una comuna que se ha transformado socialmente. La violencia abundaba en estas calles. Hoy es arte y cultura, pero como estos jóvenes se transforman, también hay que hablar que Pereira se está envejeciendo, y contemos precisamente qué dicen los abuelitos que están en estas calles. Hablamos con ellos. La soledad es lo más. ¿Cómo la calificara yo? Así como yo me vi, sola, sin padres, sin el esposo, sin mis hijos. A sus 83 años, Mariela habla de lo que para ella ha significado envejecer. La historia que nos relata desde un hogar para el adulto mayor es personal, pero ocurre en la segunda ciudad con mayor envejecimiento del país. Pereira tiene el peso de una población que crece en años, mientras disminuye la que puede sostenerla. El momento de envejecer, esperar uno que se siempre acompañado, quien le tienda la mano a uno. Si no hay familiar, venirse uno para acá. El escritor José Saramago imaginó una sociedad donde la gente no moría. En su obra Las intermitencias de la muerte, su reflexión va más allá de la muerte. Saramago se pregunta qué pasa cuando una sociedad envejece más rápido de lo que puede sostenerse. Esa pregunta tiene respuesta en Pereira. Según el reporte de Pereira, ¿cómo vamos? Por cada 100 menores de 15 años, hay 114 adultos mayores de 60. En los últimos 20 años, la proporción de adultos mayores se triplicó frente a la población infantil. Eso refleja evidentemente que la fuerza laboral va a cambiar o está cambiando en el tiempo y tiene unas implicaciones muy importantes en cada uno de los sistemas de la ciudad. Eso requiere para la ciudad de Pereira que se haga un análisis muy profundo, muy detallado, y se definan estrategias y políticas sistémicas. Las dificultades también las relatan quienes se han convertido en cuidadores de los adultos mayores, que ya no tienen a nadie, como la hermana Ruby, que fundó este ancianato hace más de 20 años. La cara más dura de la vejez es la soledad del abandono. Es algo preocupante, porque en realidad no hay suficientes geriátricos para albergar al número de abuelos que cada día resultan pidiendo puesto. El impacto también se muestra en el sistema de salud, con mayor demanda de atención para enfermedades crónicas, y en el sistema económico, con menos personas aportando y más dependiendo de él. Definitivamente tenemos una base de jóvenes menor, menos personas trabajando, y tenemos que garantizar que la productividad se mantenga alta. Eso lo podemos hacer con implementación de tecnología y otras estrategias que podemos hacer. En Colombia, cerca del 47% de las personas entre 50 y 54 años trabajan en la informalidad, una condición que aumenta con la edad, realidad que también se refleja en Pereira, donde muchos adultos mayores siguen trabajando para sobrevivir. Y es que recorrer estas calles hoy es un tour completo de grafitis, de alegría, y no soy la única que tiene que contar esto a través de las imágenes. Vea, este hombre, Mateo, desde chiquito ha sacado este barrio adelante. ¿Cómo han hecho esto que estamos viendo? Bienvenidos a todos a la comuna más hermosa del país. Bienvenidos a una comuna que pasó de la violencia a calles que hoy cuentan arte, cultura, amor y sobre todo sueños. Hemos transformado todo esto de la mano de los jóvenes, de la mano de los emprendedores, de las madres cabeza de hogar, porque nos cansamos de ser la comuna en donde solo aparecían noticias malas, y hoy estamos contándole al mundo entero que la comuna Ferrocarril, que el barrio Nacederos es el barrio donde nacen los sueños. Mateo, el mejor ejemplo es lo que ustedes van a ver en este momento, el colectivo de niños bailando por tus sueños. Vean, desde muy pequeños comienzan aquí con talento y con arte. Freddy, contemos qué más se está pasando aquí en Pereira. Pues Pereira es una ciudad que le está dando espacios culturales a los niños, que se necesitan proyectos para poder diversificar y llevar esta semilla a otros lugares, no solo de Pereira, sino también del departamento de Risaralda. Recordemos que Risaralda es un departamento muy rural, es un departamento donde el campo es protagonista. Pereira en su zona es más grande la zona rural que urbana, por eso también se debe pensar en el campo, porque hay una preocupación muy grave, se está envejeciendo el campo.
Carlos Rojas es campesino y asegura que no hay mano de obra para recolectar café. La cosecha se puede perder hasta en un 20% en algunas fincas. Cada vez hay menos gente joven. Cada vez los jóvenes se despreocupan de estar por estas zonas. La gente se va casi siempre a las ciudades y busca los trabajos que les parecen, así sean peor pagos, pero más sencillos. Ya no hay un relevo generacional. Carlos tiene 62 años y aún madruga a las 5 de la mañana a trabajar. Aquí hay mucha producción de todos los productos agrícolas y todos los productos agrícolas saldrían fácilmente si hubiera suficiente gente para recogerla. Pero como el atractivo de las ciudades, ahora se dan mucho a la construcción o a hacer oficios de esos informales y se meten en eso. El campo se envejeció, según estudios de la Federación de Cafeteros. Mucho más preocupante es la edad de nuestras personas que prestan los servicios de recolección y todas las labores agrícolas que, según un estudio econométrico de la Federación Nacional de Cafeteros, nuestros recolectores y nuestras personas que trabajan en nuestra caficultura están por encima de los 54 años. Pero el problema del campo que envejece por la falta de jóvenes que trabajen no es el único problema. También la falta de vías. Hoy tenemos un problema grave con las vías. Las vías cuando es la ola invernal se vuelven un desastre, eso nos puede incrementar un 25, un 30, un 40% lo que es los costos. Además, los insumos para cultivar son cada vez más costosos. En el momento el campesino necesitaría de un auxilio como para comprar los insumos, lo que son abonos, fertilizantes, por el debido costo que está muy alto. A pesar de todo, hay jóvenes que ven en el turismo y en el campo una salida. No está siendo tan rentable la actividad en el campo como tal. Entonces el turismo, hemos encontrado en este sector un gran y muy buen vehículo para el desarrollo, para mejorar la economía. En algunos sectores hay turistas que disfrutan ver cómo funciona una finca, como esta familia alemana que asegura que esto es el paraíso. Que nos han ofrecido la gente aquí fue muy agradable, el café fue muy rico, la naturaleza es muy bella. Hoy más que nunca dicen los campesinos que se necesita que los proyectos del campo sean reales y que funcionen para poder mantener vivo el campo, porque de lo contrario se terminaría importando productos que son tradicionales en estas tierras. Este es el corazón de Pereira. Aquí se fundó la ciudad en 1863. Se tomaron decisiones históricas, pero hoy también es el escenario que comienza a ver el futuro. ¿Quiénes son estos protagonistas? Los jóvenes que me acompañan el día de hoy. Empezamos hablando de una de las ciudades más envejecidas de Colombia y estos jóvenes que se enfrentan a un sistema de salud, empleo, pensión. ¿Hay oportunidades en Pereira para ustedes? Claro que sí, para los jóvenes, aunque un poco difícil, siempre va a haber oportunidades de parte de la administración, de los consejos, de los líderes, siempre hay un acompañamiento continuo y lo ideal es seguir fortaleciendo estos espacios por y para los jóvenes. Desde una comunidad sexualmente diversa hemos tenido oportunidad de participar en la gobernación, política pública, pero seguimos avanzando. Bueno, como una mujer líder, considero que sí hay oportunidades, lo que falta son garantías, apoyo administrativo, más espacios para ser escuchados. Pereira es una ciudad pujante, cívica, donde la gente trabaja y emprende, pero es también momento de mirar hacia la tecnología, la inteligencia artificial y el futuro que llega. A pesar de ser una ciudad en desarrollo, se nota mucho la brecha entre las oportunidades que hay y la cantidad de candidatos que se presentan a estas mismas. Y sigamos hablando de estas oportunidades. Danilo, usted es líder de La Ferro, una de las comunas que pasó por momentos difíciles, homicidios. Usted me cuenta que creció en la violencia. ¿Qué decirle? ¿Usted cómo veía las oportunidades de niño en esos barrios? ¿Qué hay que hacer para enfrentar esta violencia? Bueno, las oportunidades se ven muy lejanas porque tenemos un sistema que debe acoplar las oportunidades para los talentos de las personas. No simplemente tratar de estructurar un molde de ser ciudadano, sino que el ciudadano pueda entender que con los dones y talentos que la vida le ha dado, puede mismo encontrar esas oportunidades que deben ser de parte de garantía de no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas. Y se piden precisamente garantías y derechos y comencemos a hablar de esos espacios culturales que hay para ustedes, para alzar la voz. Usted que representa a la comunidad afro en Pereira, ¿hay espacios para ustedes? ¿Cómo han venido creciendo? Culturalmente nuestros espacios han venido en un crecimiento muy importante.
aunque seguimos requiriendo muchos más, porque tenemos unas tradiciones que debemos de cuidar y la idea siempre es conservarlas, así seamos jóvenes, viejos, no importa. Muchachos, una pregunta importante. Pereira envejece. ¿Ustedes como jóvenes piensan quedarse acá? ¿Qué proyectos hay para ustedes y cómo seguimos avanzando en esta ciudad? Bueno, Pereira es una ciudad de gente emprendedora que a pesar de las dificultades, pues a través de la resiliencia se ha reinventado. Creo que es momento de que, como vimos el eje del café, también seamos un eje de otros desarrollos, ya sea tecnología, información y las nuevas oportunidades que exige el mundo laboral. Bueno, claro que pienso quedarme aquí. Siento que Pereira es un lugar acogedor, un lugar lleno de oportunidades que nosotros como jóvenes debemos aprovechar, debemos sacar al máximo. Entonces, considero que Pereira es un muy buen lugar para vivir, un lugar muy bueno para emprender, para innovar. Claro que sí. Considero que Pereira es una ciudad de emprendedores que está llena de muchas oportunidades, por lo menos desde la sexualidad diversa, porque estamos implementando cosas como la ruta queer, donde se abren espacios para la población, no solamente para la regional, sino para todo el mundo a nivel internacional, porque se abre el turismo, se abre el comercio a nuestra comunidad y eso nos abre más puertas. Pereira, como se dijo, es una ciudad de muchas oportunidades. Yo me siento orgulloso de ser pereirano, de mi tierra, y nunca dejo mi pedacito de tierra, mi pedacito del eje cafetero. Los invito a todos a venir a visitarnos al eje cafetero, a Pereira, que es una ciudad que está en crecimiento y que seguirá creciendo con la ayuda de Dios. Muy importante esa esperanza que está en ustedes y quiero que hablemos de qué decirle a los dirigentes políticos, la voz de los jóvenes, qué hay que hacer, qué áreas mirar, cómo hacemos para que Pereira crezca, se transforme. Bueno, primero los escenarios democráticos de elección popular deben dejar de verse como oportunidades para coimas o para burocracia, más bien deben ser pensados para solucionar realmente las problemáticas profundas que tienen los territorios y crear no solamente oportunidades que permitan fortalecer las ciudades, sino que también generar un país en el que se ha perdido la esperanza, que está destruido por la polarización y que sean los líderes políticos los que llamen a la unión del país y de las ciudades. ¿Cómo se le cambia la vida a un joven con ese mensaje a los dirigentes políticos? Dejando a un lado la burocracia, siempre va a ser muy importante el tema de educación. En nuestra población siempre requerimos que nos lleguen más de estas ofertas institucionales, apoyar más a nuestros jóvenes, bien sea con apoyos en temas de comida, en temas de transporte. Todo resulta siendo un peso menos para todas esas familias que vienen desde abajo y que de verdad necesitan salir adelante en esta ciudad. Es el momento también de que las instituciones, el gobierno, inviertan en la educación, pero una educación que esté enfocada hacia el futuro. Prepara a los jóvenes en nuevas habilidades, en programación, en tecnología y las oportunidades que les abre el mundo globalizado. Bueno, si bien es importante que los gobernantes incluyan en la educación, también es importante en el emprendimiento, que crean en los jóvenes emprendedores, que también es supremamente importante que los jóvenes empiecen a emprender en la cultura, en el arte, en la salud. Yo sí quiero invitar a todos los jóvenes que nos escuchan, que alcen sus voces, que desde sus colegios, desde sus casas, desde sus barrios puedan ser ese poder de liderazgo y que obviamente pues llegue a la administración y a los gobernantes. Bueno, desde la Fundación Plataformas sí pedimos mucho más apoyo en cuanto a salud, ¿cierto? Buscamos, nosotros solemos darle una voz a esas personas que tienen dificultades para adquirir medicamentos, para adquirir atención médica especializada y creo que eso nos ha faltado aquí en la región de Pereira para nuestra comunidad, ¿cierto? También pedimos implementación, no solamente la estrategia, sino la ejecución de estas estrategias, porque pues son las necesidades que tenemos. Como líder y como consejero municipal de Juventudes de Pereira, quiero hacerle un llamado pues tanto al gobierno municipal, departamental y nacional, ya que hay un gran déficit en oportunidades y en educación en las zonas rurales de Colombia, del municipio.
Fui elegido por jóvenes rurales y me gustaría hacerles un acompañamiento y que el gobierno en verdad se fije en estos jóvenes rurales que tienen un talento, un emprendimiento, tienen una mentalidad increíble y esta mentalidad puede ser explotada para bien, tanto para el municipio, región o para la nación. Muchachos, hablamos de educación, de oportunidades y rápidamente un mensaje para que la gente conozca Pereira, lo que ustedes están haciendo y el mensaje de orgullo para esta ciudad. Cerremos con una palabra o frase. Amar es cuidar a Pereira y esta ciudad es ejemplo de eso, de la gente que ama y quiere esta ciudad e invitar a todas las personas para que vengan y la conozcan. Queremos invitarlos a todos para que conozcan este pequeño pedacito del eje cafetero, una ciudad con las puertas abiertas, donde los que somos de acá nos sentimos muy identificados, pero también están invitados todos a visitarla. ¿Qué es Pereira en una palabra para ustedes? Pereira es civismo. Para mí Pereira es amor. Para mí Pereira es pasión. ¿Qué mensaje deja Pereira? Pereira es pujanza y ha demostrado durante mucho tiempo ser una ciudad en crecimiento y siempre Pereira lo va a tener. Pereira va a tener crecimiento, oportunidades y va a tener los brazos abiertos para cualquier extranjero que quiera venir a conocer esta hermosa tierra. Muchachos, muchas gracias por estar en este Bus Colombia, la voz de estos jóvenes aquí en Pereira. Y seguimos hablando de esta ciudad. Aquí en los pasadizos del barrio, ustedes ven cómo se escribe el arte y la cultura. Esto anteriormente era zona invisible y con estas imágenes seguimos en este recorrido por el eje cafetero y nos vamos para Armenia con Nelson Murillo, que también tiene la voz de la gente. Mayra, saludo cordial para usted y para todos los integrantes del Bus Colombia desde el Quindío. Aquí en esta región del país la preocupación es por cuenta de obras como esta, la doble calzada entre Calarcá y Armenia. Solamente han podido llegar hasta este puente. Se espera que continúe el recorrido del otro carril hacia Calarcá, pero mientras tanto las dificultades son en el tránsito automotor por las congestiones que se arman en horas pico en este recorrido entre Armenia y Calarcá. En el siguiente informe les mostramos más de las problemáticas que afectan a los quindianos. Según el más reciente informe de percepción ciudadana de la organización Armenia, ¿Cómo vamos?, la sensación de seguridad en la ciudad sigue siendo motivo de preocupación. Solo 3 de cada 10 encuestados aseguran sentirse seguros en Armenia. Pues Armenia era la ciudad milagro, la ciudad para mostrar, y ahora donde tú miras no hay sino basureros y mugreros. Y las zonas todas las zonas se volvieron las zonas rosas. Falta autoridad. Fernando Gómez, un comerciante de la ciudad, es una de las víctimas de la creciente ola de robos que atraviesa Armenia. A finales de enero, un grupo de asaltantes entró en su local ubicado en un centro comercial y robaron 68 millones de pesos en relojes. Y como si fuera poco, horas después lo llamaron a cobrarle 10 millones de pesos para supuestamente devolverle la mercancía hurtada. Como empresarios estamos muy débiles y somos muy frágiles ante estos hechos. Esa es la experiencia que me queda. Las pocas opciones laborales y la incertidumbre económica son otros retos que tiene la ciudad. Según el informe de Armenia, ¿Cómo vamos? Persisten preocupaciones de los ciudadanos en cuanto a la situación económica actual, preocupación de cómo va a ser el futuro económico en la ciudad, que está íntimamente ligado con el futuro también del país. Esta situación contrasta con lo que sucede en el campo, donde algunos agricultores y ganaderos no encuentran personal para contratar. Yo soy agricultor y he tenido que renunciar a la agricultura por problemas de personal. La gente no quiere elaborar en el campo. Entonces no hay incentivos, el agricultor no puede pagar más porque sus productos tampoco le van a valer más. Otra preocupación de los ciudadanos en la región es la salud, en especial los pacientes de la nueva EPS. Solo en Armenia esta entidad cuenta con más de 58.000 usuarios. Las demoras en el servicio, la escasez de medicamentos y las largas filas preocupan a los cuyabros. Le cuesta a uno aceptar que la gente muriéndose en los hospitales y la falta de los medicamentos, y ve uno la gente mareada en los andenes ahí esperando con colas de una cuadra y media. En materia de infraestructura, los gremios claman por avances en las obras viales y aéreas que necesita la región, como el plan maestro del aeropuerto El Edén.
Tenemos proyectos que están a mitad de camino, cómo concluirlos y faltan recursos. La doble calzada Calarcá-Armenia, la doble calzada Armenia-Montenegro, Quimbaya-Cartago. Las vías terciarias necesitan recursos para, digámoslo, terminarlas. La academia observa el desarrollo desde las aulas y sugiere la internacionalización de los productos quindianos. Aumentar la canasta de servicios y productos que ofrecemos, y el segundo sería incrementar nuestra capacidad para internacionalizar todos estos servicios. Así, el Quindío se debate entre un presente con deficiencias en salud y en su producción agropecuaria y el anhelo de un gobierno que lo apoye en materia de infraestructura vial y empleo en los próximos años. Para seguir comprendiendo qué pasa en esta ciudad, Freddy, nos encontramos con dos invitados que nos dan líneas. Sofía, usted está metida en estos temas de ciudad. Cuéntenos precisamente qué retos tiene Pereira en este momento. 4 pilares. Bueno, gracias Mayre, gracias Caracol por el espacio. Efectivamente, Risaralda es una palanca de desarrollo nacional. Si bien tenemos unos sectores económicos diversificados, tenemos cifras importantes y buenas, tenemos 4 retos críticos. El primero, conectividad. Por Risaralda se moviliza cerca de 5 millones de toneladas de carga al año, lo que significa y lo que traduce es que somos un nodo y un centro regional de logística. Acá tenemos que invertir en infraestructura, en corredores viales, en intermodalidad. El segundo reto es empleo productivo. Risaralda tiene cifras de empleo, Pereira área metropolitana, desempleo por el orden de 7%, desempleo juvenil 12%, tenemos informalidad cerca del 40%. Si bien estamos por debajo del promedio nacional, estas cifras tienen que estar atendidas con empleo de calidad y sobre todo aumento de productividad. El tercer gran reto es seguridad. El departamento no es ajeno a los hechos de inseguridad que se están viviendo en todo el país. Acá nosotros el año pasado fuimos capital con mayor tasa de homicidios dentro de las capitales, pues de las 4 capitales. Entonces tenemos unos retos, pero tenemos agenda de incidencia, tenemos economía diversificada y estamos listos para construir región desde acá, desde Pereira. Y Eisenhower Zapata es uno de los líderes sociales del departamento de Risaralda. ¿Qué se necesita desde el tema social? Lo primero es la inclusión de niñas y adolescentes para el tema más productivo y educación y que tengan una mejor educación y que no se desescolaricen. Y la otra tiene que ver con el tema de la mujer emprendedora. Aquí es la que más demanda servicios del Estado que se lo apoye financieramente y desde luego porque ella sostiene en su gran mayoría los hogares. Y lo otro es que no tenemos una política pública que ayude a potencializar las remesas. Risaralda recibe $500 millones al año para remesas que se la gastan regularmente en alimentación, salud, educación y vivienda, pero no existe un plan que motive a la inversión de esas remesas justamente para la misma población en el tema de Risaralda, sobre todo Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, que es los que más reciben estas remesas por parte de Estados Unidos y por parte de España, de la diáspora que está en risaraldense, que es más o menos 300.000 habitantes que están en el exterior. Y hablando de la mujer, pues hemos encontrado muchos proyectos productivos que las mismas mujeres están liderando y muchos de ellos con el café. En el campo pereirano sí hay oportunidades para las mujeres y así lo demuestra una empresa que la mujer es el foco central. Para finales del año 2025, de acuerdo con información del DANE, el desempleo femenino en Pereira rondó el 9,1%. Sin embargo, empresas dirigidas por mujeres pereiranas como Luisa Restrepo, quien tiene una marca de café, le apuestan al empleo femenino. Siento que Pereira ahora mismo, en este momento, va creciendo. La cultura cafetera va creciendo, sí. Hay muchas oportunidades laborales, hay muchas oportunidades para el campo. Tenemos 5 productoras sí. a las que les compramos el café y todas son súper juiciosas y tienen los cultivos divinos. Son mujeres solas, son mujeres solteras. Entonces vemos que sí somos capaces de hacer este trabajo que es pesado. Para mantener esta calidad de café, sí que son las pepitas más coloraditas, por decirlo de esa manera, pues se necesitan más personas. Entonces digamos que ¿cuál sería la invitación? Bueno, una invitación muy especial es que se interesen por venir y aprender de este proceso que es tan hermoso, que lo podemos ver como un proyecto de vida. Rosamía le hace un homenaje grande y especial a la mujer cafetera.
Para mí es un gusto presentarles a doña Margarita, una de las productoras, de nuestras 4 productoras, mujer cafetera, una mujer muy especial, muy berraca, muy tradicional, donde de aquí sacamos los mejores granos y el mejor café de especialidad. Doña Margarita, ¿cuántos años llevas trabajando en la finca? No, pues llevo casi toda la vida. Yo tengo 74 años y hace más o menos 40 años que trabajo en la finca. Y esta persona que ven aquí es ella, Rosa Mía, quien quedará inmortalizada para siempre, ¿cierto? Paz, tranquilidad y esperanza en la zona cafetera. Deja un mensaje de que los jóvenes son protagonistas y deja un mensaje de que esta es tierra de paz y que busca mucha esperanza, sobre todo a través de la producción, el progreso, el trabajo y la fe en esta raza cafetera. Freddy, yo me voy sin duda con una sonrisa. Esto es ejemplo, es pujanza y quiero que lo dejemos con estas imágenes de los jóvenes que están comenzando en esta ciudad. Pero seguimos en este Bus Colombia. Mañana no se lo pierdan, vea, estaremos en la Samaria. Muy buenas tardes. El invierno tiene una estrecha relación con la salud de nuestros animales de compañía. Pueden aumentar los problemas gastrointestinales, de piel, respiratorios e incluso los articulares. Hoy en Las Mascotas de Alejandra les explicaremos qué es lo que pasa, pero sobre todo, cómo prevenirlo. Bienvenidos. Por estos días de invierno también llueve en las consultas veterinarias por temas gastrointestinales, pero ¿qué tiene que ver la temporada invernal con este tipo de enfermedades? Al caer tanta agua, los pastos igual tienden a crear microclimas y microfuentes para bacterias que se pueden desarrollar o para parásitos como la Giardia, el Campylobacter, el Clostridium. Lo que pasa es que ellos siempre llevan el hocico muy pegado al suelo y a medida que ellos van olfateando, cosas se van quedando pegadas en su nariz. Entonces, cuando ellos lamen, la están introduciendo al cuerpo y pueden sobrevenir los problemas gastrointestinales. Aunque muchos dueños aseguran que sus perros no comen nada en la calle, sus patitas tienen contacto directo con la superficie. Lamerse es suficiente para contaminarse. Por eso es indispensable hacer una buena limpieza de patitas y trompa cada vez que salen. El síntoma más común es diarrea. Cuando tenemos una diarrea que solamente pasa de 1 a 2 eventos y nuestro animal está de buen ánimo, está comiendo, está tomando agua, no es necesario detener esa diarrea. Si este ciclo pasa y no se detiene y él pierde el ánimo, deja de comer, lo que debemos hacer es acudir al veterinario. Y ojo, automedicar o seguir recomendaciones no profesionales pueden empeorar el cuadro. ¿En qué momentos del día es donde más estornuda? La humedad y los cambios de temperatura también afectan el sistema respiratorio. El perrito que está tosiendo, que está estornudando también, está de buen ánimo, está comiendo, está jugando. Eso no reviste gravedad y lo ideal es apoyar el sistema inmunológico en ese momento. Pero si vienen estas cosas, secreción de los ojitos, secreción en la nariz, dificultad respiratoria, atoro, es momento de acudir al médico veterinario. Y aunque por esta temporada también ha aumentado en la clínica veterinaria los casos de tos de perrera, no quiere decir que sea una enfermedad estacional. Lo que sí ocurre es que el frío y la humedad favorecen su incubación. Por eso, respecto a la tos de perreras, que tenemos la facilidad de tener vacunación, pues es importante que estén protegidos con su vacuna. No hacer técnicas que no estén autorizadas por el médico veterinario. Están muy de moda los aceites esenciales. No todos los aceites esenciales son terapéuticos para los animales. Pueden llegar a ser muy tóxicos y muy peligrosos. Y otra de las grandes afectadas cuando la humedad y el frío se mantienen es la piel. Porque ellos quedan con sus paticas mojadas y no tienen suficiente zona de ventilación en las paticas. Entonces, si no secas esa área, se pueden empezar a generar principalmente hongos. Que a medida que él se va lamiendo y pasa a lamerse otra zona del cuerpo, pues traslada los hongos de este lado al lado del cuerpo donde está. Un error frecuente de los tutores es no secarlos correctamente después de cada paseo. Secadorcito en aire tibio o frío, no caliente. El aire caliente reseca la piel y genera caspa. O, en su defecto, papel de cocina.
Y si nota que su perrito se mueve menos o más lento, paciencia. Los problemas articulares por esta época de bajas temperaturas también se pueden exacerbar. Incluso en humanos sucede. Dicen, uy, el frío me mata. Precisamente por eso, porque se siente mucho más inflamada la articulación. Entonces, lo recomendable con estos pacientes siempre es tenerlos calientes y no sacarlo en las horas frías del día. La temporada de lluvias no solo trae paraguas e impermeables, también exige más atención y prevención para nuestros amigos de cuatro patas. Y por nada del mundo hacer caso ni al consejo del amigo, ni al consejo del vecino, ni a lo que yo leí en internet, ni lo que me dijo internet, sino siempre acudir al médico veterinario. Y que sea esta la oportunidad para hacer un llamado a la solidaridad. Las personas y los animalitos de Córdoba nos necesitan. Alrededor de 4.000 animales entre domésticos y de granja han sido rescatados. Pónganse la patita en el corazón y donen. Las alcaldías de las principales ciudades, la Cruz Roja, los bomberos y decenas de fundaciones animalistas muy reconocidas en el país están haciendo campañas para llevar un poquito de alivio en medio de esta tragedia. Ahí está hecha la invitación y también la invitación es para que nos encontremos el próximo sábado. ¡Feliz tarde! El Bus Colombia está en carretera. Con 2 rutas por el norte y el sur de Colombia. Un viaje que abre caminos para la gente, une regiones y culturas. Un mismo propósito, llegar a cada territorio, porque el futuro de Colombia se escribe con las voces de la gente. Resulta que no simplemente es la falta de las oportunidades, sino también la ausencia del Estado. Y nosotros vamos a escucharlas, porque el país se construye desde las regiones. Tenemos ahora la oportunidad de ser escuchados y esperamos ser escuchados activamente. Conectaremos con las historias de quienes deciden el rumbo de nuestra nación. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. En nuestras ediciones. Noticias Caracol. Primero la gente. Y así terminamos, esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Por ahora ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.